Alonso Menéndez de Avilés. Nació en el año 1519. Descendiente de hidalgos, era hijo de Alonso Álvarez de Avilés y María Alonso de Arango. Fue criado por familiares debido al fallecimiento de su padre y al nuevo matrimonio de su madre. Tuvo 19 hermanos de la misma madre. La hacienda familiar se repartió entre todos los hermanos, lo que lo llevó a hacerse soldado, inclinándose por la milicia de mar y tierra. Con 16 años, Avilés se enroló como grumete en una armada formada para perseguir corsarios franceses durante la Tercera Guerra con Francia. Fue su aprendizaje militar y marino. 2 años después regresó a Avilés, donde sus familiares lo casaron con una jovencita de 10 años, llamada Ana María de Solís Cascos, prima en 4º grado. Compró un patache pequeño y rápido, y con varios miembros de su familia actuó de corsario sin patente. Estuvo dedicado a esta vida hasta los 30 años. Entre 1543 y 1545 sirvió Menéndez en la flota de don Álvaro de Bazán. En 1545, el famoso corsario francés Jean-Alphonse Saintonge aprovechó la paz para capturar, a la altura del Cabo Finisterre, 18 embarcaciones vizcaínas cargadas de hierro, herrajes y otras mercancías de mucho valor, llevando sus presas al puerto francés de La Rochelle, su base de operaciones. Menéndez persiguió por encargo del archiduque Maximiliano al pirata hasta el interior de su propia base, donde recuperó 5 de los barcos y abordó a la capitana pirata, Le Marie, hiriendo personalmente al mismo comandante pirata, que moriría a consecuencia de las heridas. El emperador le autorizó a continuar persiguiendo piratas, limpiando de estos las costas cantábricas y gallegas. En 1548 armó un galeón y empezó a servir al rey tomando presas en el Golfo de Vizcaya. En el año 1554, Menéndez de Avilés, que había sido designado capitán general de la carrera de Indias por el emperador, contra la opinión de la Casa de Contratación, fue designado por Felipe II como consejero en su viaje a Inglaterra para contraer matrimonio con María Tudor. Mandó una armada de 150 buques. Condujo su primera flota de Indias en 1555, desplegando una diligencia y teniendo un éxito tal que se ganó la admiración del emperador. En la segunda mitad del siglo XVI, los hugonotes franceses estaban planeando asentar una colonia en Florida, bajo el mecenazgo del almirante Gaspard de Coligny. Ribault había navegado en 1562 a América con objetivo de establecer una colonia para albergarlos y así alejarlos del territorio francés donde empezaban a ser perseguidos. Exploró la costa de Florida y construyó Charlesfort, en Carolina del Sur, en el año 1565. Coligny le enviaría una segunda expedición para ayudar a estos fundadores. El emperador decidió neutralizar este problema para sus territorios enviando a Menéndez, el cual reconquistó Florida tras destruir los asentamientos hugonotes franceses, y fundó la ciudad de San Agustín. Gobernó dicha provincia con el título de adelantado mayor perpetuo y también fue gobernador de Cuba entre 1567 y 1574. Luis de Córdoba, nacido en 1706. De él se decía lo siguiente: fue un hombre recto de corazón, piadoso, excelente marino y una persona que por su habilidad y fortuna se granjeó la consideración y el aprecio de sus superiores y subordinados, al tiempo que su simpatía y el respeto hacia el rey le valieron el afecto de éste y la obtención de privilegios y mercedes. Fueron muchas acciones en las que participó este marino, pero su maestría lo llevó a ser el protagonista de la acción naval perfecta. Durante la Guerra de Independencia de los futuros Estados Unidos, una triple alianza apoyó a las colonias rebeldes. Estaba formada por Holanda, Francia y España. Y la siguiente es la acción que destacamos. En el verano de 1780 partió de la localidad de Portsmouth un convoy compuesto por 63 mercantes armados, escoltados por la flota del Canal de la Mancha. Este convoy debería dividirse en dos en algún punto del Atlántico, dirigiéndose una parte a la India para apoyar la guerra colonial
y la otra a Norteamérica para combatir a los rebeldes de las 13 colonias. Las órdenes del almirantazgo fueron que la escolta abandonara el convoy a la altura de Galicia, para regresar inmediatamente al Canal de la Mancha. Los mercantes debían navegar alejados de las costas ibéricas y de las rutas comerciales habituales para evitar encuentros fortuitos con los navíos españoles o franceses, y contarían tan solo con el apoyo de un navío de línea y 2 fragatas. Los agentes de la inteligencia españoles destacados en Londres consiguieron averiguar la fecha de salida del convoy y la posible ruta que iba a seguir antes de dividirse, enviando inmediatamente la información al conde de Floridablanca. Se puso al mando de la escuadra que debería interceptar esta flota británica a un ya muy mayor y veterano Luis de Córdoba, que contaba con 74 años de edad. Cerca de la isla de Madeira ordenó virar y navegar al este. Al anochecer, el navío Miño de la escuadra ligera hizo la señal de 3 velas a Barlovento, pero no se volvieron a repetir dichas señales ni el navío se acercó a dar cuenta de semejante novedad, seguramente por la escasa entidad del avistamiento. Las fragatas, navegando en descubierta, a la 1 de la madrugada del día 9 de agosto, avistan en el horizonte gran número de velas al norte de Madeira, y dan aviso de descubrimiento al cuerpo principal de la flota descargando una serie de cañonazos. Sin embargo, la distancia con el resto de la escuadra es enorme, y desde el castillo de popa de la Santísima Trinidad, aunque a Barlovento se divisa la señal, no se puede concretar el número de disparos, su significado y con ello ni la cantidad ni la entidad del avistamiento. No obstante, Córdoba, seguro de que el oficial al mando repetirá el aviso en cumplimiento de lo que manda el reglamento, espera con sus oficiales la nueva tanda de cañonazos. Pasados unos minutos, a la 1:15, la fragata repite la señal y ahora, con toda la oficialidad a la expectativa, sí pueden contarse los disparos y se pudo percibir qué significaba vista de embarcaciones que no pertenecen a la escuadra. Tras un cambio de opiniones con los otros mandos, de Córdoba se impuso, y a su profundo dominio de la navegación, don Luis unió su astucia, y les preparó una trampa a los ingleses. Ordena poner un farol encendido en lo alto del trinquete del palo de proa de la Santísima Trinidad. La idea da resultado y los barcos británicos, creyendo que se trata de una señal de su propio comandante, pasan toda la noche navegando directos a la Boca del Lobo. Y en efecto, con las primeras luces del alba se avistan las embarcaciones inglesas, todas unidas y con dirección a la escuadra franco-española. Al darse cuenta los ingleses de que los barcos de enfrente son españoles, viran de inmediato e inician la desbandada. Pero ya es demasiado tarde. Los españoles y sus aliados franceses se dedican a dar caza general y a tomar las presas que se iban haciendo entre los escoltas y los mercantes. Las diferentes fuentes nos indican que se capturaron entre 52 y 57 buques de la flota inglesa, además de 5.000 prisioneros, 3.000 miembros de las dotaciones y más de 1.800 soldados de las compañías reales de Indias orientales y occidentales. Las pérdidas supusieron para el Reino Unido el mayor desastre logístico de su historia naval, superando incluso al sufrido por el convoy PQ-17 perdido frente a las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. El número de buques y hombres, así como la cantidad de más de 1 millón de libras esterlinas en ligotes y monedas de oro que pasaron a manos españolas, provocaron fuertes pérdidas en la Bolsa de Londres, lo que perjudicó gravemente a las importantes finanzas que Inglaterra mantenía para sostener las lejanas guerras que libraba. Esta exitosa intercepción demuestra que la flota inglesa estaba dispersa en demasiados teatros operacionales, perdiendo el control de las rutas atlánticas en 1780, lo que en 1781 favoreció la victoria franco-estadounidense en Yorktown y la exitosa recuperación de Menorca en el año 1782. Jorge III sufrió una lipotimia cuando recibió la noticia, no solo por el varapalo a las arcas del Estado, sino porque
acababa de perder una importante suma de su propio patrimonio que, aconsejado por su secretario, había invertido en valores de la bolsa londinense. Don Antonio Barceló, nacido el 29 de diciembre del año 1717. Audaz tanto al enfrentarse a temibles adversarios como a los elementos, para el pueblo fue un auténtico ídolo, quedando para la posteridad el apotegma de ser más valiente que Barceló por el amar. Valiente, sacrificado y audaz resultó el hombre ideal para las misiones que se le encomendaron, donde otros con más estudios fracasaron y que justificaron la confianza que en él puso el secretario de Marina Arriaga. Con 18 años fue nombrado patrón de un jabeque correo, sucediendo a su padre en la ruta que cubría 2 veces al mes, obteniendo asimismo el título de piloto. Destacó muy pronto por su pericia, bravura y dominio del combate marítimo que le proporcionaron varios éxitos sonados, como consecuencia del que sostuvo contra 2 galeotas argelinas, en defensa de sendos destacamentos militares que llevaba de transporte, y que podemos ver en este óleo que se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Por esta acción se le graduó de alférez de fragata de empleo, pero sin sueldo. Destacó también al enfrentarse a vientos, mareas y tempestades. Ante la carestía de grano que sufría Mallorca, agravada por la dificultad de que llegasen barcos por las continuas tempestades que azotaban las costas baleares en el año 1748, Barceló fue el único patrón que, comisionado por el capitán general, se arriesgó a llevar desde Barcelona el trigo, los panes y el bizcocho blanco que consiguieron evitar el racionamiento, por lo que los mallorquines solicitaron a Fernando VI para él una recompensa, que se tradujo en su ascenso al grado, también honorario, de teniente de fragata. También fue hábil en el campo de la construcción naval, diseñó cañoneras y logró gran eficacia en la maniobra y el ataque de este tipo de embarcaciones. Tras una exitosa carrera militar alcanzaría el rango de teniente general de la Armada.